Hola, muy buenos días. Mi nombre es Shamey y voy a hablarles un poquito acerca de la cuestión del deterioro cognitivo y la inflamación que había quedado pendiente en la sesión pasada. Y bueno, primeramente me gustaría retomar algunos conceptos que creo yo son de bastante importancia. Primeramente, definirles qué es el deterioro cognitivo. Bueno, este se define como un estado intermedio entre un envejecimiento fisiológico y un trastorno neurocognitivo. El trastorno neurocognitivo es un síndrome que es progresivo, que se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva, más allá de lo que se considera como parte de un envejecimiento normal, que es el que vemos nosotros ejemplificado en verde. El tipo de trastorno neurocognitivo que es más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, a nivel mundial existen 50 millones de personas que padecen de algún tipo de trastorno neurocognitivo, como les menciono, siendo el Alzheimer la más frecuente, y existen anualmente 10 millones de personas que padecen igualmente de estos trastornos neurocognitivos. Existen diversos estudios en donde se ha seguido a diversas poblaciones por varios años. Vemos aquí, por ejemplo, que en un estudio de Mitchell en 2009 siguieron a una población por 10 años. Esta tasa de progresión anual del deterioro cognitivo a la enfermedad de Alzheimer fue desde el 5 al 10%. Sin embargo, existen algunos otros estudios en donde al cabo de únicamente 3 años, casi el 50% de los pacientes que estaban ya diagnosticados con un deterioro cognitivo leve evolucionaron a la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, cuando existen estos estados tanto de deterioro cognitivo leve como de la enfermedad de Alzheimer o el trastorno neurocognitivo de manera general, existe una afección en diferentes habilidades que puede realizar nuestro cerebro, que en donde se procesa toda la información. Algunas de ellas son la memoria, que es mayormente la que se ve afectada, el aprendizaje, la orientación, el lenguaje, el cálculo, el juicio, entre algunas otras. Y bueno, este deterioro cognitivo va aumentando su prevalencia a medida que la persona cumple más años. Es decir, por ejemplo, en personas que tienen 65 años, únicamente hay una prevalencia del 2 al 10%. Aquí particularmente en México, personas de 65 años padecen de deterioro cognitivo, un 8% de ellas. Y cuando la persona empieza a cumplir más años, igualmente, por ejemplo, aquí de 85 años, hay una prevalencia de deterioro cognitivo del 5 al 25%. Realmente una persona que tiene un deterioro cognitivo puede incluso ni siquiera saberlo. Este estado causa una disminución leve, pero puede ser perceptible y medible gracias a algunas baterías clinimétricas con las que se cuenta en el campo de la psiquiatría. Gracias a estas pruebas podemos hacer esta cuestión de la medición de estas habilidades cognitivas como las que les mencioné en la diapositiva anterior. Estos cambios no son tan graves como para interferir en la vida diaria o función independiente. Realmente aquí, como les digo, una persona con deterioro cognitivo podría incluso no notar que tiene este deterioro. Realmente aquí lo que es importante es pues revisar con qué tanta frecuencia, a lo mejor por ejemplo hay algunos olvidos, que tal vez estemos en una conversación y a lo mejor queramos nosotros decir alguna palabra, pero no podemos evocar esa palabra, etcétera. Siempre les digo el ejemplo que tal vez, por ejemplo, algunas personas podían anteriormente pagar sus cuentas en, no sé, digamos 1 hora y media, pues igual y ahora si tienen un deterioro cognitivo, igualmente ellos van a poder seguir pagando sus cuentas de manera exitosa, pero ahora les va a tomar un poco más de tiempo o va a ser un poquito más difícil, pues para ellos. Tal vez les digo, si antes tardaban 1 hora y media, pues igual ya ahora tardan 2 o tardan 2 horas y media, pero realmente su vida cotidiana la pueden seguir llevando de manera normal. Y bueno, existen diversos factores de riesgo tanto para el desarrollo de un deterioro cognitivo como por ende para un trastorno neurocognitivo. El primero de ellos pues es la edad. Realmente estas afecciones ocurren principalmente a partir desde los 50 años.
Claro que existen también ya algunos casos, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer temprana, que pues empiezan los síntomas de las personas como a los 40 años, sin embargo, pues estos casos realmente son muy poquitos. Y bueno, otro factor de riesgo es la genética. Hay hay un término que se utiliza que es la enfermedad de Alzheimer familiar, que esto se refiere a cuando la persona padece de Alzheimer por la cuestión de la genética. Realmente únicamente del 1 al 10% de los casos de la enfermedad de Alzheimer se deben a cuestiones de genética. Todo el 90 o 95% restante es derivado de otras causas. Otras de estas causas pueden ser, por ejemplo, el nivel de educación, el sedentarismo, la hipertensión, el alcoholismo, el fumar tabaco, por ejemplo, incluso el aislamiento social. Y bueno, también aquí es de mucha importancia la cuestión de la diabetes y de la obesidad. Y bueno, realmente esta diabetes y la obesidad pueden causar a la larga algún estado de inflamación, pero primeramente quiero definirles qué es la inflamación. Este término está derivado del latín inflamare, que quiere decir encender o hacer fuego. Realmente la inflamación lo que es una respuesta innata del sistema inmune frente a invasores extraños. Recordando un poquito, el sistema inmunológico realmente es un sistema que representa la defensa natural de nuestro cuerpo. Este sistema inmunológico se encarga de combatir y de destruir organismos o, como les mencioné, algunos invasores extraños que pudieran en algún punto causarle algún daño a nuestro cuerpo. Realmente toda esta cuestión del sistema inmune lo que hace es protegernos frente a cualquier cosa que nos pueda llegar a afectar. Y bueno, ¿qué es lo que puede producir procesos de inflamación? Bueno, tenemos diversos agentes, por ejemplo, los biológicos, que todos pues alguna vez hemos tenido un proceso de inflamación por bacterias, por virus, hongos, incluso parásitos. Existen otros agentes tipo físicos que también podrían en algún punto causar un estado de inflamación, por ejemplo, la radiación, el calor y los rayos ultravioletas. Y también existen algunos agentes químicos, por ejemplo, los venenos o a lo mejor la toxina de alguna bacteria o un virus que nos pueda causar daño a nuestro organismo. Existen dos tipos de inflamación de acuerdo al tiempo en el que se desarrolla. La primera es la aguda, que esta inflamación aguda es de comienzo rápido, sin embargo, esta inflamación, este tipo de inflamación tiene una duración corta, o sea, desde minutos hasta a lo mejor algunos días, y aquí hay predominio de un tipo de glóbulos blancos, que todos los glóbulos blancos son células de nuestro cuerpo que pertenecen al sistema inmune y se encargan de hacer frente justamente a todos estos tipos de invasores extraños, que bueno, en este caso hay predominio, les comento, de unas células, unos glóbulos blancos que son los neutrófilos. Y bueno, la otra, el otro tipo de inflamación es la inflamación crónica, que este tipo de inflamación es progresiva. Este, sin embargo, es de larga duración, puede durar desde meses hasta incluso años, como es lo que vemos, por ejemplo, reflejado en un estado de diabetes. Y bueno, aquí hay predominio de otro tipo de glóbulos blancos que son los macrófagos y los linfocitos, que aquí, bueno, los macrófagos son unas células también, les digo, del sistema inmune, que se encargan de, imagínense que abrazan al agente extraño y lo hacen pedacitos para después, posteriormente, pues eliminarlo fuera de nuestro organismo. Aquí les puse algunos ejemplos en donde yo creo que a todos nos han pasado. El primero de ellos es, por ejemplo, tener un dolor de garganta, que le llamamos que tenemos una infección, ¿no? El otro de ellos es, por ejemplo, cuando nos cortamos, yo creo que alguna vez todos nos ha pasado que nos cortamos con una hoja, con un cuchillo, no lo sé. Y el otro ejemplo de ellos es que alguna vez hemos tenido algún dolor en alguna articulación. Bueno, todos estos ejemplos son ejemplos de inflamación periférica. Por inflamación periférica, perdón, yo me refiero a toda la inflamación o los procesos inflamatorios que se puedan llevar a cabo en todo nuestro cuerpo, a excepción del cerebro.
Algunos signos de la inflamación periférica son dolor, el rubor, que por esto me refiero a un enrojecimiento de la zona, calor, el hinchazón y la rigidez o pérdida de la movilidad. Y bueno, aquí realmente lo que ocurre es que cuando nosotros, por ejemplo, nos cortamos o tenemos una infección en la garganta o que nos duele alguna articulación, lo que pasa es que los glóbulos blancos, que son estas células pertenecientes al sistema inmunológico, se transportan por toda nuestra sangre hasta que lleguen al lugar en donde ocurrió la lesión o la infección. Y bueno, como les comentaba, algunos tipos de glóbulos blancos que pertenecen al sistema inmune y que se encargan realmente de hacer frente a este tipo de infecciones o lesiones son, por ejemplo, los monocitos, que estos van más a infecciones y enfermedades autoinmunes. Se encuentran también, por otra parte, los neutrófilos, que estos se encargan de la fagocitosis de bacterias, virus y hongos. La fagocitosis es un proceso que pueden realizar estas células, que es esta cuestión de rodear al invasor extraño y entonces posteriormente lo sacan fuera de nuestro organismo. Y otro tipo de células de glóbulos blancos son los macrófagos, que igualmente lo que hacen es rodear y destruir a estos microorganismos que puedan llegar a ser pues algún agente dañino para nuestro cuerpo. Y bueno, hay algún otro tipo de inflamación que es la inflamación central, a la cual se le llama neuroinflamación. Esta neuroinflamación igualmente es una respuesta inmune innata, o sea, está desde que nacemos, en el cerebro, y esto lo hace cuando hay también algún estímulo nocivo o irritante para nuestro cerebro. Este cerebro que tenemos todos nosotros, pues se le llama que es un sistema inmunoprivilegiado. Esto es porque, bueno, hagan de cuenta, imagínense que el cerebro tiene su propio sistema inmunológico, ya que, por ejemplo, no pueden estar pasando pues muchas moléculas a nuestro cerebro, sino pues eso sería realmente grave. Aquí el cerebro goza de este sistema inmune, pues donde se encuentran principalmente otras células que se les llama microglía y los astrocitos. Realmente lo que hace que no, o sea, nuestro cerebro, hagan de cuenta, imagínense que tiene esta llamada barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica, pues es justamente como su nombre lo dice, una barrera que protege a nuestro cerebro de todo nuestro demás cuerpo. Esto es porque, pues imagínense que a lo mejor tenemos una infección que produce una inflamación periférica. Entonces esa infección podría en algún punto pues afectar nuestro cerebro si el paso fuera sin alguna limitante. Entonces, bueno, esta barrera hematoencefálica se forma justamente para eso, para detener el paso de diversas moléculas que pudieran en algún punto causarnos daño a nivel cerebral. Entonces, bueno, aquí este sistema inmuno privilegiado, que así se le llama, está todo el cerebro regulado por estos tipos de células que les comento, que son la microglía y los astrocitos. Esta microglía es considerada como los macrófagos del sistema nervioso central. Los macrófagos, recuerden que son aquellas células que están en todo nuestro demás organismo, que se encargan de hacer este proceso de fagocitosis, o sea, de eliminar aquellos agentes extraños a nuestro cuerpo. Estos otros astrocitos, que son otras células, se han estudiado un poquito menos, pero estos lo que hacen es que se encuentran continuamente manteniendo la barrera hematoencefálica, que es esta barrera que les comento que pues limita el paso de diversas sustancias a nuestro cerebro. Y bueno, también se ha visto que tienen un papel importante en la remoción de compuestos neurotóxicos. Aquí de estos dos tipos de células inmunes, la que se ha estudiado de manera pues más frecuente es la microglía. La microglía, realmente les digo, es una célula que pertenece a este sistema inmunológico que tiene estos largos procesos que se le llama, que son estas ramificaciones, por ejemplo, que encontramos aquí, que continuamente, hagan de cuenta, están sensando toda esa
pues el ambiente de nuestro cerebro que se tiene que encontrar en pues un estado normal. Sin embargo, cuando por ejemplo estos procesos que se le llaman, que son estas ramificaciones, detectan algún cambio o detectan algún virus, un agente extraño, esta microglía pasa de un estado en reposo a ser una microglía activada, que se le conoce como ameboide, ya que cambia pues realmente toda su estructura, ¿no? Entonces, al momento en el que esta microglía cambia de forma, lo que puede causar es o neurotoxicidad o neuroprotección para todas nuestras neuronas, que son aquellas células que están en nuestro cerebro que se encargan precisamente de transmitir toda la información. Y bueno, aquí les pongo un poquito más ejemplificado. Hagan de cuenta que esta es la microglía, que es la que les estaba explicando en la diapositiva anterior. Esta microglía, imagínense que tienen justamente pues estos bracitos, y en estos bracitos tienen estos receptores que se le llaman, que hagan de cuenta que estos receptores van a detectar todos esos, tienen, bueno, no receptores, imagínense que son sensores que detectan todos estos agentes extraños. Bueno, a nivel cerebral, estos agentes extraños se detectan más bien porque son unos patrones que nuestra microglía puede detectar. Estos son los DAMP y los PAMP, que aquí, bueno, se los puse lo que quiere decir que son patrones moleculares asociados tanto a daño como a algún patógeno. En este caso, les digo, puede ser algún agente extraño. Entonces, hagan de cuenta que estos PAMPs y estos DAMPs andan en nuestro cerebro y estos sensores pues lo detectan. Y bueno, aquí se sufre algunas cascadas de señalización, hagan de cuenta que son mensajes moleculares que al final de la cuenta van a llevar a la liberación de estas llamadas citocinas. Estas citocinas realmente son mensajeros químicos que pueden regular la respuesta inmunitaria. Y bueno, estas citocinas lo que hacen es que para hacer frente precisamente tanto a estos patrones moleculares de daño y de patógenos, lo que hacen es liberar algunas moléculas que van a producir inflamación. Entre estas moléculas encontramos la interleucina 1 beta, que es una de las moléculas que nosotros vamos a determinar justamente en nuestro protocolo. Y bueno, esta interleucina 1 beta es un orquestador clave de respuestas inflamatorias frente a un estímulo nocivo en el huésped, o sea, en nuestro organismo. Esto es, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso. De esto se encarga precisamente. Sin embargo, bueno, por ejemplo, también tiene algunas otras funciones en páncreas que, por ejemplo, podría causar la apoptosis de las células beta. A nivel del hipotálamo, que esto también está en nuestro cerebro, hagan de cuenta que esta interleucina 1 beta también puede causar una respuesta a la fiebre y el dolor. También a nivel del hueso puede hacer una activación de los osteoclastos, que esto es remodelar o mantener nuestros huesos en un estado óptimo. También interviene aquí en la función del cartílago, que facilita la destrucción. Es por ello que, por ejemplo, yo les mencionaba que a lo mejor si esta citocina inflamatoria, como la interleucina 1 beta, se expresa de manera pues no regulada, puede causar neurotoxicidad, como es por ejemplo aquí en la cuestión del sistema nervioso, que bueno, en adelantito vamos a hablar un poquito más de esto. Aquí, por ejemplo, les puse una diapositiva en donde se ejemplifica el desempeño cognitivo y cómo está relacionado este con la inflamación. Y bueno, aquí, por ejemplo, les mencionaba de los patrones moleculares asociados a daño y a patógenos. Estos patrones pueden ser, por ejemplo, el estrés psicológico, a lo mejor una infección o lesiones en algún punto. Bueno, pues estos tres ejemplos están, o bueno, nuestro cuerpo lo ve como patrones asociados a daño o a patógenos. Entonces aquí lo que pasa es que, como les explicaba en esta otra diapositiva, lo que pasa es que esta microglía, perdón,
va a detectar estos patrones, que aquí es lo que vemos ejemplificado. La microglía pasa de un estado en reposo a un estado activado. Y bueno, al momento en el que esta microglía se activa, lo que va a hacer es que va a liberar estos factores o citocinas proinflamatorias, justamente como la interleucina 1 beta, y entonces esto va a provocar algunos cambios. Entre esos cambios, como les comentaba, si esta inflamación que está causada por esta microglía activada llega a ser pues como muy duradera, se pueden sufrir algunas alteraciones cognitivas. Algunos ejemplos de ellos son, por ejemplo, fallos en la memoria episódica, que es esta cuestión, por ejemplo, de recordar acontecimientos que tuvimos, experiencias, que hicimos no sé, el mes pasado, por ejemplo. También hay algunas alteraciones a nivel del procesamiento o de la rapidez de cómo se procesa la función cognitiva, que tal vez se haga un poco más lenta. Hay una alteración también en las funciones ejecutivas, que esto se refiere, por ejemplo, a la planificación y a la toma de decisiones. En la cognición social, que es también, por ejemplo, la empatía, ¿no? De que a lo mejor si vemos a alguien triste, bueno, pues la cognición social nos permite ser empáticos con esa persona. También hay algunas alteraciones, por ejemplo, en la atención o incluso también en el aprendizaje, ¿no? Y bueno, todas estas alteraciones, ¿cómo es que suceden? Bueno, hay diversos mecanismos ya moleculares que, bueno, ahorita no vamos a meternos tan a detalle en esta cuestión, pero bueno, hay algunos procesos neurobiológicos que se ven implicados. Aquí les puse algunas definiciones que yo creo que son importantes. El primero de ellos es, por ejemplo, la cuestión de la plasticidad. Aquí igualmente les vuelvo a ejemplificar la microglía activada, que bueno, aquí va a liberar estas citocinas proinflamatorias, que nosotros particularmente nos estamos enfocando en esta interleucina 1 beta. Y bueno, esta interleucina 1 beta pues va a producir esta neuroinflamación, que esto es a nivel de nuestro cerebro. Y bueno, aquí por ejemplo va a causar algunos cambios en la plasticidad. Por plasticidad nos referimos a una adaptación o un cambio en nuestro cerebro para que se puedan minimizar efectos en alteraciones estructurales o fisiológicas. Esta plasticidad, por ejemplo, es un término que es muy importante para la cuestión del aprendizaje y la memoria. Realmente cada vez que nosotros aprendemos alguna cosa nueva, estamos haciendo o generando este proceso de plasticidad. Entonces, al momento que hay una neuroinflamación, hay una disminución de esta plasticidad que a la larga pues podría llevar justamente a un deterioro en el aprendizaje, ¿no? Aquí igualmente tenemos esta cuestión de la plasticidad. Aquí esto se puede pues lograr o pasar una disminución por esta cuestión, por ejemplo, que se inhibe la potenciación a largo plazo. Esta potenciación a largo plazo es un aumento duradero en la comunicación sináptica. Si recuerdan algunas, pues por ejemplo, de las explicaciones que les di cuando estábamos viendo la carta de consentimiento informado, yo les expliqué un poquito que estas, imagínense que son las neuronas, y que se liberan estos mensajeros químicos que van de una neurona hacia la otra para precisamente pues transportar o transmitir esta información. Pues hagan de cuenta que la sinapsis es esta cuestión, ¿no? Esta comunicación entre ambas neuronas, a esto se le conoce como sinapsis. Entonces, esta potenciación a largo plazo quiere decir que esta sinapsis va a estar como funcionando constantemente, lo que va a hacer que esta información se consolide. Una de esas consolidaciones es, por ejemplo, esta cuestión de la plasticidad, justamente, que es lo que hace que nosotros aprendamos algo y no se nos olvide. Y bueno, otra también de las, pues de los cambios que pasan cuando existe este estado de neuroinflamación es que va a haber un proceso de neurodegeneración, que este es un proceso en donde las células de nuestro cerebro van a dejar de funcionar y posteriormente van a morir.
También, bueno, aquí vuelve a hacer énfasis en la cuestión de la plasticidad que va a disminuir y va a disminuir también la neurogénesis a través de estos mecanismos, por ejemplo, del metabolismo de las neurotrofinas, que bueno, aquí lo importante que también quiero que sepan es la cuestión de la neurogénesis. Hace algunas pues décadas, pues los científicos reportaban que no había neurogénesis, esto es la formación de nuevas neuronas. Pero ya se sabe ahorita que a lo largo de toda nuestra vida podemos estar, o nuestro cerebro puede estar realizando estos procesos de neurogénesis. Y bueno, esta neurogénesis se realiza particularmente a nivel de una estructura cerebral que es el hipocampo. El hipocampo es una estructura de nuestro cerebro que pues está muy involucrada justamente con la cuestión de la memoria y del aprendizaje. Aquí realmente esta pues es una estructura de nuestro cerebro que está siempre pues muy constante a la cuestión esta de la plasticidad que les menciono. Entonces, gracias a este hipocampo es que nosotros podemos realizar tanto estas tareas de aprendizaje y de memoria. Entonces, bueno, cuando hay neuroinflamación, por ejemplo, esta neurogénesis también se ve disminuida, por lo que pues el hipocampo también no va a estar funcionando de manera tan óptima. Y bueno, otro de los cambios aquí ejemplificados es la neurotoxicidad, que este se refiere a un daño o una lesión en nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, abordando también un poquito acerca de la diabetes mellitus y cómo se relaciona con el desempeño cognitivo. Bueno, hay que recordar que la diabetes es una enfermedad crónica, es decir, de un tiempo prolongado, que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando nuestro organismo no puede utilizar esa insulina que se ha producido. Existen diversos estudios que afirman que la diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, está fuertemente asociada con el deterioro cognitivo. Y bueno, aquí nuestras neuronas, que son estas células que les explicaba que transmiten toda la información, tienen un fallo en la absorción de la glucosa para producir la energía suficiente. Claro que la neurona, al no tener energía suficiente, pues no puede realizar de manera óptima sus funciones. Y bueno, tanto la enfermedad de Alzheimer, que es el estado patológico que ya es más grave que el deterioro cognitivo, y la diabetes mellitus presentan pues estas características de diversos mecanismos que están compartidos entre ellos dos. Tenemos, por ejemplo, el de la resistencia a la insulina, tenemos una respuesta inflamatoria tanto en deterioro y enfermedad de Alzheimer y diabetes, hay un estrés oxidativo incrementado y también están la formación del beta amiloide y de los ovillos neurofibrilares, que bueno, este beta amiloide era el péptido que les explicaba igual en la carta de consentimiento informado, que tiene estos llamados aminoácidos que son los que se van a acumular aquí a nivel extracelular o extraneuronal y que este va a impedir la sinapsis o la comunicación entre pues estas neuronas, ¿no? Les explicaba que estos depósitos de placas beta amiloides se encuentran entre una neurona y la otra, impidiendo la comunicación. Y por otra parte, los ovillos neurofibrilares, estos se refieren a que, hagan de cuenta, también les explicaba que tenemos esta llamada como carretera, que todo esto es el axón de la neurona. Y aquí la proteína tau también les explicaba que siempre hagan de cuenta que está unida aquí, pero cuando hay esta modificación que es la hiperfosforilación, este microtúbulo o esta estructura, todo este axón empieza a desmoronarse, entonces también hagan de cuenta que la neurona se ve así como si estuviera chupada. Entonces esto pues produce muerte neuronal y realmente los ovillos neurofibrilares no son otra cosa más que la acumulación de esta proteína tau hiperfosforilada que ya no permite que esta carretera o esta estructura se mantenga de manera óptima, por lo que hay esta muerte.
Bueno, igualmente aquí quise poner algunos mecanismos moleculares de cómo es que la diabetes mellitus se relaciona con el deterioro cognitivo. Les explicaba ya un poquito acerca del estado de la resistencia a la insulina, que pues esto va a hacer que la neurona o pues sí, las células en general no tengan la energía suficiente. Este estado de resistencia a la insulina puede llevar a un estado o una patología como la diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, aquí va a haber unos niveles incrementados de la hemoglobina glicosilada, o sea, del azúcar en nuestro torrente sanguíneo. Esto va a llevar a una disfunción cognitiva, ya que pues esta glucosa no puede ser absorbida por las células, y esto, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central puede llevar a una enfermedad de Alzheimer. Igualmente, esta diabetes mellitus tipo 2 está muy relacionada con la activación de una enzima, que bueno, una enzima es un catalizador de reacciones químicas, que esta está muy relacionada, por ejemplo, a la formación de los ovillos neurofibrilares, que les comentaba son el resultado de la acumulación de esta proteína tau hiperfosforilada. Esta GSK3 beta es una enzima que precisamente es una de las responsables de que la tau, que es la proteína tau que les explicaba en el protocolo, se hiperfosforila. Entonces, al momento en el que se hiperfosforila, también causa la formación de este péptido beta amiloide, que, como les explicaba, son dos características histopatológicas de la enfermedad de Alzheimer. Igualmente, bueno, aquí hablamos también de que este estado de la resistencia a la insulina va a provocar también a lo mejor alguna disfunción en la mitocondria, esto por la cuestión del estrés oxidativo que se va a generar. Y bueno, esta disfunción en la mitocondria, que es el organelo de todas nuestras células encargada de producir la energía que se necesita, también puede llevar a estados de inflamación que a la larga también podría producir igual una enfermedad de Alzheimer. Y bueno, estos otros puntos que también había explicado un poquito acerca de la pérdida sináptica, o sea, de la comunicación entre las neuronas, va a haber muerte neuronal y por consecuente también podría esto llevar a una enfermedad de Alzheimer. Abordando un poquito también la cuestión de la esclerosis múltiple, que este es un desorden inflamatorio autoinmune y neurodegenerativo que se caracteriza porque hay una desmielinización en la sustancia blanca de nuestro cerebro. Nosotros tenemos justamente pues esta llamada vaina de mielina, que son pues estas cubiertas que tenemos a lo largo de todo el axón. Aquí, si se fijan, estamos ejemplificando una neurona que no tiene mielina y una que sí tiene. Si se fijan aquí, el impulso eléctrico pues es más rápido, lo que nos permite que, por ejemplo, cuando nosotros tengamos esta vaina de mielina, la información pues sea rápida y se transporte de manera óptima. Sin embargo, bueno, cuando existe esta cuestión de la desmielinización, pues aquí, por ejemplo, estamos ejemplificando estas vainas de mielina, que aquí, si se fijan, esta de aquí ya está pues un poco afectada. En la esclerosis múltiple, pues que es una enfermedad autoinmune, nuestras propias células del organismo reconocen como un agente extraño justamente a esta vaina de mielina, por lo que esta vaina empieza justamente a degradarse. Y bueno, aquí están un poco también lo que pasa con la cuestión de la esclerosis y la inflamación. Aquí, bueno, tenemos esta microglía que ya les había comentado un poquito, los astrocitos también, que les comentaba de la cuestión de la barrera hematoencefálica, que se encargan de mantenerla en estado óptimo, y tenemos aquí la cuestión de los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son también células del sistema nervioso que se encargan precisamente de ir formando toda esta vaina de mielina. Y bueno, aquí tenemos nuestra neurona, que es la que les dibujaba yo, con sus ramificaciones que son las dendritas, y tenemos aquí el axón, que es la carretera que les ejemplificaba yo, que es por donde pasan todos los nutrientes. Y bueno, aquí también tenemos pues recubrimiento, todo este azul que ven de mielina, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí ejemplificando el caso de la esclerosis múltiple, hay una disrupción o una fuga a nivel de la barrera hematoencefálica, que les comentaba que es esta barrera que impide que pasen moléculas
desde la periferia, o sea, desde todo nuestro organismo, hacia el interior de nuestro cerebro. Aquí en la barrera hematoencefálica, que es pues importante para este impedimento de cruce de las moléculas, hay algunas, les decía, fugas, estas fugas en la esclerosis múltiple que hacen que, por ejemplo, algunas células del sistema inmune periférico atraviesen esta barrera hematoencefálica. Entonces, al momento en el que esta barrera se vuelve permeable, permite este paso de estas otras sustancias, lo que esto pues realmente va a ser reconocido como algunos factores ajenos, porque pues como les comentaba, el cerebro tiene este sistema inmune privilegiado, ¿no? Entonces va a haber una activación de los astrocitos, va a haber también una microglía activada porque está detectando justamente estas moléculas que pues no forman parte del cerebro. Y bueno, esto al final de la cuenta también va a llevar a un estado de inflamación. Y bueno, al momento que hay una inflamación, dado que también la esclerosis múltiple es una patología autoinmune, pues es por ello que esta mielina va a empezar justamente a ser atacada. Y bueno, esta desmielinización, al final de la cuenta, afecta la capacidad de las neuronas para que desempeñen sus funciones cognitivas de manera eficiente, ya que va a haber precisamente este enlentecimiento de las funciones cognitivas, como pues este es el caso, ¿no? Que a lo mejor el impulso eléctrico, o sea, la información, sí la la va a obtener la siguiente neurona. Imagínense que hay otra acá y aquí hay otra. Entonces, al momento en el que la pasa, pues sí va a pasar la información, pero la va a pasar de una manera más lenta en comparación con aquella que si tuviéramos mielina. Entonces, bueno, algunos de los estudios que se han reportado han visto que la velocidad de procesamiento es una de las principales funciones cognitivas que se ve afectada. Después la memoria, la atención, las funciones ejecutivas y las habilidades visoespaciales. Y bueno, ya también para cerrar esta presentación, pues aquí algunos alimentos que pueden reducir la inflamación. Uno de ellas es el cúrcuma, que es uno de los principales, ya que tiene estas propiedades antiinflamatorias, que de hecho se le conoce como ibuprofeno natural. También, por ejemplo, las semillas de lino y chía, que son muy ricas en ácidos omega 3, que tiene un efecto antiinflamatorio. Los vegetales de hojas verdes también, que contienen clorofila y que también ayudan a la cuestión de combatir infecciones. Las crucíferas, por ejemplo, el brócoli, ¿no? o la col, que también tienen algunas propiedades depurativas y también son antioxidantes, que bueno, estos antioxidantes justamente podrían contrarrestar este estrés oxidativo del que les hablé un poquito. Los probióticos también, que pueden mejorar la flora intestinal y pueden causar un efecto depurativo. Y también algunos frutos, como por ejemplo los arándanos, las moras y las frambuesas, que también estos son tanto antioxidantes como antiinflamatorios. Y bueno, eso sería todo. Si se quedaron con alguna duda, pues igual ya saben, me pueden encontrar ahí en mi celular. Y pues espero sus comentarios y les digo en lo que les pueda contestar las dudas con muchísimo gusto. Muchas gracias y hasta luego.